Estados espirituales, el llanto y las lágrimas. Hola a todos. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también el Dr. Lyman. Hola a todos. El tema de hoy es el llorar y las lágrimas. Entiendo que hay tales estados. Si existen en nuestro mundo, existen en la espiritualidad también. Lo que leí acerca del llanto y las lágrimas en nuestro mundo, bueno, se ha escrito mucho acerca de este fenómeno. Aparte de la alegría o del dolor que podemos expresar con lágrimas, tiene también que ver con la supervivencia. No lo entiendo muy bien, pero parece ser que, de hecho, las lágrimas pueden evitar la violencia contra una persona y así poder sobrevivir. Así ocurrió a lo largo de la historia. Entonces, muchas veces se relacionan las lágrimas con emociones negativas, pero también con la alegría. Y el cerebro humano no entiende, no distingue las emociones negativas o positivas, simplemente siente un flujo de emociones que lo arrolla y le da salida a todo eso. Y por eso existen las lágrimas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de las lágrimas en la espiritualidad? Dr. Lyman. Es cuando no hay la reacción correcta o falta la reacción correcta a lo que ocurre y entonces la persona estalla en lágrimas. Si hablamos en la sabiduría de la Kabbalah, es la falta, la carencia de una luz reflejada, una conexión, una ormakif, una luz circundante, en donde es imposible reaccionar correctamente, hacer un tzimtzum, masaj y or joser, luz reflejada, y entonces la persona llora. Pero no siempre se acompaña de lágrimas, como en nuestro mundo. En la espiritualidad no siempre hay lágrimas. En nuestro cuerpo tenemos el mundo. Dr. Lyman, bueno, lo que quiere decir aquí es que hay una cierta reacción del deseo a lo que ocurre con él. Pregunta, ¿es que el deseo no puede gestionar la entrada de la luz en él? Dr. Lyman, sí, digamos, la falta de la luz, el exceso, que no puede reaccionar correctamente y manejar la luz reflejada. Entonces, unas cuantas preguntas acerca de nuestro egoísmo, acerca de la incapacidad de conseguir algo. O hacia otras personas. ¿Usted cree que una persona llora solo por sí misma o por los demás? Dr. Lyman, no. Una persona no suele llorar por los demás, solo en lo que le concierne a ella. Si ve que va a estar implicado en algo, sino cómo va a llorar por los demás. Si lo que esté ocurriendo lo siente cercano, entonces no puede contener sus lágrimas y llora. Las lágrimas es una incapacidad de reaccionar correctamente. Entonces es algo que podemos comprobar, si he entendido bien. Hay mucha gente que incluso ahora está muriendo, están ocurriendo cosas con ellos y nuestro ego no responde a nada de eso. Pero si es si es alguien cercano a mi ego, a mí, entonces sí reacciono y lloro. Sí, así es. Bueno, unas cifras interesantes.
Una persona a lo largo de la vida derrama 60 litros de lágrimas. Sí, pero eso no son lágrimas de tristeza o felicidad. Es decir, son como resultado de emociones, sino para humedecer el ojo. Sí, sí, pero la gente llora en muchos diferentes estados, los niños, y los científicos alemanes calcularon que las mujeres lloran entre 60 y 64 veces al año, mientras que los hombres suelen llorar entre 6 y 17 veces al año. Los hombres lloran en promedio entre 2 y 4 minutos, mientras que las mujeres pueden prolongarlo hasta 6 minutos o más. ¿Cuál es la diferencia entre las lágrimas masculinas y femeninas en términos espirituales? Dr. Lyman, en la espiritualidad no puedo decir que haya una diferencia, una estructura diferente de lo que tenemos en nuestro mundo. Las mujeres masculinas y femeninas, ¿por qué son tan distintas? Una mujer experiencia todo de forma más externa, lo externaliza todo, y un hombre lo interioriza todo más, lo vive todo dentro. Entonces las lágrimas de las mujeres son un poco como las de los niños, y las de los hombres son diferentes, y por eso tienen menos frecuencia, se expresan de forma más profunda, más superficial. Entonces, ¿en la espiritualidad no hay diferencia entre las lágrimas de hombres y mujeres? No, Toleman, no. En la espiritualidad no hay esa diferencia. Es decir, la expresión externa puede ser tal de derramar lágrimas, pero internamente no hay diferencia. Entre un hombre espiritual y una mujer espiritual, cuando producen lágrimas, no existe diferencia. Leí en uno de sus libros que dice que las lágrimas son la expresión de la participación pasiva en la corrección. También lo describe como un estado de katnut, de pequeñez, es decir, una protección del ego que no te deja participar en él. ¿Qué significa todo esto, Dr. Lyman? Cuando la persona no tiene la capacidad de pedir por sí misma, de demandar, de participar en su propia corrección, sino que está en cierto estado que ya está y se deja llevar y es pasivo, ese estado produce lágrimas por su propia debilidad. Entonces, en la espiritualidad hay pequeñez, adultez. En nuestro mundo también existe eso, y los niños tienden al llanto mucho más. Es resultado de la impotencia que uno experimenta en la espiritualidad. Sí, es el resultado de no poder trabajar correctamente con el ego. ¿Y debido a eso llora? Dr. Lyman, bueno, además de eso, los niños pequeños también aprenden a cómo manipular con lágrimas. Entonces, para ellos es una reacción natural, protectiva e instintiva. Bueno, también se dice que el Creador, en el libro del Zohar se dice que derrama lágrimas en el gran mar porque no puede corregir a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Las lágrimas, dice el Dr. Lyman, son orjoser, luz reflejada. Entonces, esas cualidades que la persona tiene que expresar para vestirse en la luz directa del Creador, dentro de su luz reflejada, para que ahí dentro esa luz directa del Creador se vista en la luz reflejada del hombre.
y haya una buena conexión directa. Entonces, las lágrimas son como esos excedentes, eso que sobra del hecho que el hombre no puede corregir correctamente, que no puede vestirse en esa luz directa correctamente, y esa es la forma de expresarlo. Entonces, si lo he entendido bien, la persona tiene que desear la corrección, y si no la desea, ¿el creador sufre? Doctor Lightman, sí. El Partsuf superior produce lágrimas, entonces. Llorar es un método de expresar emociones. ¿Qué diferencia hay entre las lágrimas espirituales y las egoístas? Doctor Lightman. Las lágrimas espirituales es porque una persona no es capaz y llora porque no puede vestirse en la actitud del Creador hacia él, en lo que llega del Creador hacia él. Y en este mundo es porque, cuando lloramos en este mundo, es porque no podemos vestir las emociones de forma correcta. ¿Podemos decir que en la espiritualidad se llora porque otros no pueden amar en este mundo? Sí, sí. ¿Por qué después de llorar hay una sensación como de iluminación? ¿Es algo de tipo psicológico que liberas tensiones, quizá? Doctor Lyman, ¿sí? ¿Y en la espiritualidad sientes algún tipo de iluminación? Doctor Lyman, cuando una persona llora en la espiritualidad, en eso, la persona también encuentra empatía por parte del Creador con eso. Es como la elevación de su plegaria, y entonces ya puede vestir esa plegaria en una forma correcta. En la espiritualidad se dice que el llorar es limpiar. ¿Qué es lo que tenemos que limpiar? Doctor Lightman. El hombre, al adquirir la pantalla y la luz reflejada, puede entender y aceptar la actitud del Creador hacia él. Es interesante que en la 13ª parte del test se explica de dónde vienen las lágrimas y cómo aparecen. Se habla del sistema de la creación y de nuestros deseos. Y ahí se dice de dónde provienen las lágrimas, que las lágrimas simbolizan la abundancia de luz. Cuando la luz entra en el cli, es demasiado para el cli, para la vasija, entonces es como que no puede contener todo eso y se derrama, se desborda en forma de lágrimas. ¿Qué quiere decir? Que la luz directa, que la luz reflejada no tiene la capacidad de recibir la luz directa, y entonces esos remanentes de luz se expresan en forma de lágrimas. Entonces yo tengo un deseo y quiero sentir el placer de la conexión del Creador, y siento que es mucho más de lo que puedo aceptar. Doctor Lyman, es correcto, pero es un poco distinto, porque tu llanto es porque no tienes la capacidad de recibir de forma correcta la abundancia superior, el placer superior. No porque no puedas recibirlo, sino porque no puedes recibirlo en beneficio del Creador, porque Él te está entregando y yo no puedo recibir. Sí, exacto. Y esa es la razón de las lágrimas. ¿Cómo podemos estar en ese estado? ¿Se puede? Si hablamos de las lágrimas en textos, se dice que los hijos de Israel hicieron duelo por Moisés en las estepas de Moab durante 30 días.
¿De qué hablamos aquí, doctor Leiman? Es un llanto por la pérdida de un grado tan elevado como Moshe, como Moisés, y ya no poder estar conectado con el Creador a través de ese grado. Entonces 30, sí, 3 grados es 10 veces, 3 veces 10. Entonces es como un partsuf completo. Sí, eso es. Es un partsuf completo. Bueno, comprobé más en los textos acerca del llanto y se habla mucho de ello. Doctor Leiman, ¿por qué es la vestidura de la luz en la vestidura de luz reflejada que es necesaria para que exista conexión entre el inferior y el superior? Entonces podemos decir que el estado del llanto lleva a la plegaria y que todos los cambios llegan a través de la plegaria. Sí, eso es. Entonces una persona tiene que alcanzar este punto extremo para alcanzar la fuerza superior que lo cambie. Sí. Y también dice Balasulam en el libro de Shamati que en la oscuridad mi alma llora. Cuando una persona alcanza la oscuridad completa, el alma llora. ¿Qué significa, doctor Leiman? Significa que la actitud de la persona hacia el Creador es que quiere darle todo al Creador y adherirse a Él, y entre tanto ve que no puede, no lo consigue, y por lo tanto siente que su alma llora. Entonces es como en nuestro mundo, que hay muchos estados y el alma llora y el Creador llora y los hijos de Israel lloran. Todo existe en una persona, ¿verdad? Sí, todo está en relación al hombre, todo existe en relación al hombre. Entonces, en nuestro mundo hay distintos tipos de lágrimas, unas provienen de la tristeza, otras son de otro tipo. Y hay este concepto que dice que todas las puertas están cerradas excepto la puerta de las lágrimas y Sha'arat Maot, y que si las puertas de las lágrimas están abiertas, ¿para qué necesitamos las otras puertas? Entonces, la pregunta es, ¿qué es la puerta de las lágrimas, doctor Leiman? La puerta de las lágrimas no está abierta, solo se abre cuando la persona se convence de que las otras puertas están cerradas y ya no le queda más que hacer. Entonces la persona se derrumba y llora y ve entonces que se abre para él la puerta de las lágrimas. Pregunta, entonces tenemos muchos obstáculos y todas las puertas están cerradas excepto la puerta de las lágrimas. ¿Por qué no inmediatamente entrar a esa puerta? Doctor Leiman, no. Solo puede entrar si la persona está convencida de que las otras puertas están cerradas y entonces llora debido a su impotencia y frustración. Y entonces ve que frente a él está abierta la puerta de las lágrimas. Entonces, la persona tiene que estar convencida de que está cerrado todo y sí. Entonces, las puertas en nuestra vida, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que son las puertas cerradas en nuestra vida, doctor Leiman? Puertas cerradas, puertas abiertas, es cuando la persona ve que están cerradas o abiertas. Es su forma de ajustarse al Creador, el zivug de acá. Entonces, si estoy en equivalencia de forma, la puerta está abierta. Sí, eso es. Última pregunta. En uno de los programas usted dijo que usted llora cuando ve ejemplos de logros de una meta después de haber luchado mucho por ella, o cuando la verdad triunfa por encima de toda la basura dentro de la persona. ¿Hay otras razones por las que usted llore? Doctor Leiman, bueno, en general no suelo llorar ni derramar lágrimas, pero el llanto interno es algo que ocurre
cuando tienes una sensación de lamento, cuando hay una oportunidad de utilizar correctamente las circunstancias presentes y por alguna razón no eres capaz de hacerlo. Usted escribió también en su blog que cuando usted ve esos logros, cuando un estudiante aspira por una meta durante mucho tiempo y finalmente la obtiene, entonces sí, dice el doctor Lightman. Entonces, un cabalista solo llora de forma espiritual, no lo expresa en nuestro mundo. Doctor Lightman, no. Eso no se toma en cuenta y nadie llora por eso. Entonces, ¿es un estado positivo? Sí, dice el doctor Lightman, es bueno llorar en general. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.